Eran las 10 de la mañana del 30 de julio de 2011, un día apacible en Sydney, Australia. Los rayos del sol se colaban entre los altos edificios de la ciudad, mientras los transeúntes comenzaban su rutina diaria. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por sonidos indescifrables que sonaban desde el balcón del piso 15 de un lujoso edificio de apartamentos. Tras escuchar estos sonidos, un grupo de testigos confundidos fueron velozmente a la puerta del edificio, donde encontraron algo que los dejó impactados. Había una mujer fallecida en medio del asfalto. En ese preciso momento, un hombre muy angustiado salió corriendo del edificio en un estado de shock y dolor. Al parecer, la mujer se había caído de uno de los balcones del edificio accidentalmente. La policía llegó unos minutos después al lugar y encontró algo que los dejó enormemente sorprendidos. La mujer fallecida llevaba una nota escrita a mano en uno de sus bolsillos. Lo que decía esa nota dejó a todos absolutamente impactados. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo un nuevo caso. Como podrán ver, es un caso que va a ser un poco largo, así que los invito a ponerse cómodos, a buscar si quieren algo para tomar o lo que ustedes gusten. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con la historia. Este es el caso de Lisa Harn. Nos ubicamos en Toronto, Canadá. Allí nació Lisa Cecilia Harnum. Desde temprana edad, Lisa se sumergió en el mundo del ballet, destacándose por ser una joven extrovertida, llena de energía y confianza en sí misma. Para el año 2005, Lisa, con 24 años, se encontraba llena de entusiasmo por emprender nuevos horizontes y descubrir nuevas experiencias en el mundo. Como ella había crecido en el frío Toronto, Canadá, quería experimentar lo que se sentía vivir en un lugar más cálido. Así que Lisa optó por irse a vivir durante un tiempo a Australia. Lisa llegó por primera vez a este país con un permiso de trabajo de 12 meses, pero logró prolongar su estadía al encontrar empleo en la Universidad Australiana de Peluquería y Belleza en Sydney. Encontrar este empleo fue algo que a Lisa la llenó de alegría, ya que siempre había disfrutado de seguir las últimas tendencias de moda y belleza. A pesar de la distancia y de la diferencia de horario, Lisa mantuvo un vínculo fuerte con su familia en Canadá. Hablaba con ellos y le enviaba mensajes a su madre, Joanne, con regularidad. Después de un tiempo, Lisa logró obtener la ciudadanía australiana y convirtió al país en su hogar permanente. Para el año 2009, Lisa se encontraba en la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Fue entonces cuando un amigo le presentó a un conocido de él que estaba buscando a un compañero de departamento. Este hombre se llamaba Simon Gitani y era aproximadamente 10 años mayor que Lisa. Simon era un importador de zapatos, lucía trajes costosos y aparentaba vivir el estilo de vida lujoso típico de los exitosos profesionales de Sydney. Él y su socio comercial se dedicaban principalmente a importar calzado de alta gama de Estados Unidos. Luego los vendían en Australia a través de internet. Lisa decidió mudarse temporalmente con Simon, pero lo hizo obviamente con la intención de encontrar algo mejor y permanente en el futuro. Lisa no se sentía para nada incómoda con el hecho de vivir con un hombre, algo que para muchas mujeres sí podría considerarse bastante incómodo. No sé ustedes, pero yo no podría, la verdad, convivir con una persona desconocida y del sexo opuesto, porque soy exageradamente amante de la privacidad y todas esas cosas. Y de por sí me costaba convivir cuando estudiaba en la universidad con 3 chicas más en una habitación de un lugar para universitarios, así que creo que no podría como compartir y mucho menos sentirme cómoda con una persona totalmente desconocida y que además es como de sexo opuesto, ¿no? Pero Lisa no se sentía para nada incómoda porque para ella Simon era una persona tranquila y que ni siquiera estaba interesado en las mujeres. Así que creía que no había motivos ni para preocuparse, ni para sentirse incómoda, ni nada de eso. Lisa se trasladó al lujoso apartamento de Simon en el piso 15 de un exclusivo edificio de gran altura en el corazón de la ciudad de Sydney, conocido como Hyde. Las amplias ventanas de piso a techo del apartamento ofrecían vistas impresionantes del icónico Hyde Park, un parque enorme ubicado en el centro de la bulliciosa ciudad. Después de tan solo 2 meses como compañeros de departamento, Lisa y Simon generaron un vínculo bastante estrecho como compañeros de piso. En aquel momento, Lisa le comentó a su madre que ella y Simon se llevaban muy bien afortunadamente. Digo, porque si vas a convivir es mejor llevarse bien con la persona con la que vas a compartir tus días. Sin embargo, no le mencionó nada más. Sin embargo, Lisa y Simon fueron acercándose cada vez más y más, y el vínculo comenzó a volverse mucho más serio y cercano.
A Sid, unos meses después, este vínculo que había empezado como de compañeros de piso se terminó convirtiendo en, bueno, lo que ustedes ya se estarán imaginando, en una relación de novios. Lisa y Simon comenzaron a salir y al parecer todo iba bien en un principio. Hasta que en junio de 2011, en su cumpleaños, Simon sorprendió a Lisa con una propuesta de matrimonio. Y lo hizo frente a una multitud reunida en un restaurante. Simon había invitado a sus amigos más cercanos y a su familia para compartir este momento especial con ellos. Lisa, muy feliz, aceptó la propuesta de su pareja. Cualquiera pensaría, al menos en ese momento, que esta era una hermosa etapa para ellos y que seguramente tendrían una vida muy feliz. Pero tan solo unos días después, todo tendría un giro totalmente oscuro. 6 semanas después, en las primeras horas del 30 de julio de 2011, Lisa se metió en el baño de la casa que compartía con su prometido y llamó a su madre en Canadá. Con voz temblorosa, Lisa le suplicó a su madre que por favor viniera hacia Australia y la ayudara a escapar de Simon. Su madre, preocupada porque su hija quería huir de su prometido, le dijo a Lisa que empacara velozmente y se fuera del departamento a cualquier lugar. La madre también le dijo a Lisa que ella pediría un permiso en el trabajo y lo antes posible se iría para Australia. Lisa le confirmó a su madre que le haría caso, que se pondría a armar lo antes posible sus valijas para irse del departamento, y que se iría a cualquier lugar a esperar que ella llegara a Sydney. Pero madre e hija nunca llegarían a encontrarse. En su lugar, la madre de Lisa recibió la visita de la policía en su casa en Canadá. Fue entonces cuando le comunicaron la triste noticia. Habían encontrado a su hija sin vida. Pero ustedes se estarán preguntando en este momento qué fue lo que pasó. ¿Por qué Lisa de la nada quería huir de su esposo y por qué fue encontrada sin vida? Aproximadamente a las 10 de la mañana del 30 de julio, un joven estudiante de intercambio japonés caminaba por las calles de Sydney buscando la parada de algún autobús que lo llevara de vuelta a casa. El joven se detuvo en una parada de autobús frente a Hyde, el edificio donde vivían Simon y Lisa, esperando su transporte. Mientras aguardaba, el joven escuchó un sonido de golpe que lo hizo mirar hacia arriba del edificio, digamos hacia la cima del mismo. Aunque no se pudo acordar qué era exactamente ese sonido que había escuchado que le llamó tanto la atención, lo que vio a continuación quedó para siempre guardado en su memoria. Vio a alguien, específicamente a una mujer, cayendo de uno de los balcones de ese edificio. Luego, el joven notó que un hombre sin camisa se asomó por el mismo balcón y miró hacia abajo, distinguiendo de esta manera a la mujer que acababa de caer. Minutos después, el mismo hombre en pijamas salió a toda velocidad del edificio angustiado y se acercó hacia donde había caído la mujer. La policía y los servicios de emergencia llegaron de inmediato al lugar, pero se encontraron con una situación mucho más espantosa de lo que habían imaginado. La mujer había fallecido de forma inmediata tras la caída. Esta mujer, como ya estarán suponiendo, era Lisa Harnum, y el hombre que estaba junto a ella, el cual se había asomado desde el balcón y había bajado desesperado a verla, era Simon Hitani. El bolso, la cartera o como le digan en su país, de Lisa, se encontraba al lado de ella en el suelo, como si ella hubiera caído con este elemento desde el balcón. Lisa estaba completamente vestida, con excepción de un zapato que probablemente se le habría desprendido durante la caída. A primera vista parecía un accidente, pero algo particular llamó la atención de los investigadores. Dentro de uno de los bolsillos de Lisa encontraron una nota rota en varios pedazos. La misma nota decía: "Hay cámaras de vigilancia dentro y fuera de la casa". Este hallazgo planteó una pregunta bastante intrigante. ¿Por qué Lisa llevaba esta nota en su bolsillo al momento de su caída? Y sobre todo, ¿por qué esa nota decía eso, que había cámaras en el interior del departamento? Los investigadores con curiosidad chequearon las diferentes cámaras de seguridad que había en zonas cercanas y también en el interior del edificio. Las cámaras del interior del edificio mostraron que luego de la caída de Lisa, Simon, visiblemente angustiado, salió de su departamento a toda velocidad, como les conté, y llamó al ascensor lo más rápido que pudo para luego bajar y ver cómo estaba Lisa. Estas cámaras habían captado todo esto obviamente en los pasillos del edificio, pero las autoridades necesitaban saber qué había pasado en el interior del departamento en donde vivían Lisa y Simon.
Y como aquella nota que fue encontrada en el bolsillo de Lisa decía que había cámaras dentro del departamento, los agentes de policía le preguntaron a Simon: ¿hay cámaras en tu departamento que podamos ver? Simon afirmó que sí las había e incluso les entregó a los policías las grabaciones. Sin embargo, omitió mencionar que aparte de esas grabaciones había un disco duro que almacenaba más imágenes de las cámaras del interior del departamento. Cuando los investigadores se enteraron de la existencia de este disco duro, descubrieron que había desaparecido misteriosamente. Por lo tanto, los investigadores solo tenían acceso a las primeras grabaciones obtenidas. En una de estas grabaciones, justo antes de la caída de Lisa, se veía que la pareja, es decir, Lisa y Simon, estuvieron forcejeando. Era evidente que había habido una acalorada discusión entre ellos minutos antes del accidente. Después, algunos vecinos dijeron que minutos antes de la caída habían escuchado gritos provenientes del interior del departamento, justamente del departamento de Lisa y Simon. Según estos testimonios, Lisa clamaba por ayuda desesperadamente. Por favor, ayúdenme, Dios, por favor, ayúdenme. Contaron los vecinos que Lisa decía todo el tiempo. Además, un vecino también mencionó que la puerta de entrada de su unidad fue golpeada en ese momento desde el pasillo. Y después de estos forcejeos, gritos y golpes, los vecinos contaron que, de golpe, todo quedó en silencio. Con todas estas pruebas en su contra, Simon no pudo negar que efectivamente había tenido una discusión con Lisa aquella fatídica noche. Durante el interrogatorio, Simon les explicó a los investigadores que la discusión surgió después de que Lisa le dijera que ella tenía un secreto, pero que jamás se lo contaría. Según Simon, cuando surgían discusiones entre ellos, solían hacer gestos de conciliación el uno con el otro como para calmar las aguas. En esa ocasión, Simon se ofreció a prepararle un té a Lisa. Mientras estaba en la cocina ahí preparándole la infusión, Simon le volvió a preguntar a Lisa sobre ese secreto que ella tenía que no quería contar. Fue en ese preciso momento que Lisa, visiblemente angustiada, se levantó de golpe y salió corriendo hacia el balcón. Simon, desconcertado, fue tras Lisa convencido de que su comportamiento era una especie de broma o un acto para asustarlo o llamar la atención. Según él, este tipo de acciones no eran tan inusuales en su novia, ya que Lisa había tenido comportamientos similares en el pasado. Por ejemplo, Simon contó que Lisa en una ocasión había abierto la puerta de un vehículo en movimiento y había amenazado con saltar del mismo. Simon dijo que el día de los hechos, Lisa fue hacia el balcón de manera muy veloz, esquivando todo tipo de obstáculos. Porque sí, llegar al balcón en la casa de ellos no era tan sencillo porque había una cinta caminadora en el medio, es decir, entre la habitación y el balcón. Sin embargo, Lisa fue corriendo tan velozmente que saltó la cinta como si fuera cualquier cosa. Luego, según Simon, ella se subió a la barandilla del balcón. Ahí fue cuando en un momento perdió el equilibrio y empezó a caer. Simon, según él, cuando notó eso, se abalanzó hacia ella intentando sostenerla, pero ya era demasiado tarde. Lisa cayó por el balcón del edificio mientras Simon gritaba su nombre con desesperación. Un grito que pudo haberle llamado la atención a aquel joven estudiante que se encontraba esperando en la parada de autobús. O sea, ¿se imaginan vivir algo así como lo que vivieron los testigos que estuvieron en el momento de estar en una situación totalmente normal y cotidiana de tu vida, como esperar un colectivo, y de la nada escuchar un grito desaforado, ver hacia ese lugar y notar cómo una mujer está literalmente cayendo de un piso muy alto de un edificio directamente al suelo? O sea, debe ser una situación muy difícil, como muy choqueante de ver. A pesar de que esta versión de los hechos de Simon parecía visiblemente creíble, surgieron algunas preguntas inmediatas que desconcertaron un poco a los investigadores. Por ejemplo, como les conté, cuando encontraron a Lisa, ella estaba junto a su bolsa o a su cartera, bolso, como ustedes le digan en su país. Entonces los agentes de policía se preguntaban por qué Lisa estaba llevando su cartera con ella y por qué la habría colocado también en la barandilla del balcón antes de caer. Además, los equipos forenses no encontraron ninguna huella de Lisa en el vidrio del balcón, a pesar de que sí encontraron las de Simon. Sin embargo, algunos expertos sugirieron que Lisa podría haber utilizado su bolso para trepar por la barandilla del balcón, y de esta manera sería posible que hubiera dejado marcas o huellas poco claras. En medio de toda esta incertidumbre surgió un nuevo testigo en este caso.
Se trataba de Josh Radel, un joven editor de la Australian Broadcasting Corporation. El día de los hechos, Josh se encontraba caminando por el Hyde Park aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando escuchó sonidos extraños que provenían de uno de los balcones del edificio Hyde. Aunque no pudo ver lo que sucedió exactamente, él se acercó al edificio y notó a una multitud que se había congregado en la puerta del mismo. Acto seguido, el joven notó a varias personas que estaban como intentando reanimar a alguien, más específicamente a una mujer. Después de unos minutos, Josh dijo que vio a un hombre desesperado, que nosotros ya sabemos que era Simon, que estaba en busca de su mujer Lisa. Posteriormente, cuando Josh vio en las noticias el caso de esta mujer y que se llamaba Lisa, fue que decidió acercarse a las autoridades a brindar justamente toda esta declaración. Como podrán ver, el testimonio de Josh era muy parecido al testimonio del otro testigo. Incluso también todas las acciones concordaban con lo que había dicho Simon en su declaración. Todo parecía indicar que lo que había dicho justamente Simon era verdad y que la muerte de Lisa había sido un trágico accidente. Pero los investigadores, no muy convencidos, continuaron analizando las pistas del caso. Y así encontraron varias piezas que, al encajar, develaban una realidad bastante perturbadora. Los investigadores habían tomado varios aparatos electrónicos de la casa de Lisa y Simon, como por ejemplo sus teléfonos celulares, computadoras, etc. Así descubrieron una serie de mensajes de texto que comenzaron a develar gran parte de la verdad detrás de toda esta historia. Después de analizar el celular de Lisa, los investigadores descubrieron mensajes que ella le había enviado a su madre días anteriores, en donde hablaba sobre Simon. En estos mensajes, Lisa expresaba su amor por Simon, pero también compartía ciertas preocupaciones que ella tenía por comportamientos de él que eran bastante controladores y asfixiantes. Simon, por ejemplo, había logrado hacer que Lisa dejara su trabajo en aquel salón de belleza, y también la había persuadido para que abandonara el gimnasio, limitándola a solo entrenar con una entrenadora personal en el departamento. Además, Simon le había impuesto un código de vestimenta estricto a Lisa, exigiéndole que vistiera de manera conservadora y sin maquillaje, lo cual era algo totalmente opuesto a la pasión que sentía Lisa por la moda, las tendencias y la belleza. O sea, sí, básicamente Simon le hizo cambiar prácticamente toda su vida a Lisa. La hizo dejar su estilo, sus hobbies, las cosas que le gustaban, no podía ir a entrenar al gimnasio. Básicamente le quería cambiar la personalidad, porque digo, si no te gusta una mujer que le gusta maquillarse, que le gusta seguir las tendencias de moda, que le presta atención a eso y le pone ganas a eso, ¿para qué directamente te involucras con una mujer así? Pero bueno, como podrán ver, Simon empezó a mostrar estos comportamientos, según lo que Lisa le había contado a su madre, muy tóxicos y asfixiantes. Reflexionando, sus familiares y amigos, después de la muerte de Lisa, notaron cómo ella en el último tiempo había cambiado, alejándose de su personalidad extrovertida y enérgica para convertirse en alguien extremadamente introvertido. Para aquellos que la conocían bien, fue doloroso ver cómo Lisa se había transformado de una mujer segura y vibrante en no más que una simple sombra de su antiguo yo. Simon defendió su versión de su relación con Lisa, argumentando que si bien ambos tenían desacuerdos como cualquier tipo de pareja, también compartían muchos momentos de afecto y de amor. Pero en el celular de Lisa, los investigadores también encontraron un archivo de audio de aproximadamente un mes antes de su caída. Lisa había grabado en secreto una conversación nocturna que había tenido con Simon. En esa conversación, Lisa le dijo cosas a Simon como, por ejemplo, no tengo nada en mi vida más que a ti. Ni siquiera tengo a mi familia en este país, porque era verdad, o sea, toda su familia estaba en Canadá. Todo lo que tengo, le dijo Lisa a Simon, en este país y en la vida que llevo, sos vos. Luego Lisa le dijo, mira, no estoy tratando de hacerte sentir mal, pero la verdad a veces me duelen las cosas que me dices, o las cosas que me prohíbes y demás. Y además sabes que siempre hago todo bajo tu permiso. Y no hago nada más que no sea lo que vos me dices. Al parecer Simon se había enojado con Lisa porque ella había hablado con otra persona, pero no en ningún contexto como de infidelidad ni nada por el estilo. Así que Lisa le dijo básicamente que no tuvo intenciones jamás de lastimarlo. Y que esa era casi que la primera vez desde que estaban juntos de que ella hablaba con otra persona del sexo opuesto. También los investigadores hallaron un mensaje de texto de Simon hacia Lisa que decía lo siguiente.
Por favor, no dejes que ningún chico te hable, o por favor no mires a ningún chico, ya que tus ojos deben mirarme solo a mí. En ese momento apareció una nueva persona para declarar sobre este caso. Y esta persona era la entrenadora personal que tenía Lisa. La declaración de esta mujer agregó un nuevo giro a toda esta historia. Según ella, días antes de la caída, Lisa había empacado algunas de sus pertenencias y se las había entregado a ella para que las guardara hasta que las necesitara. Todo parece indicar que Lisa ya estaba planeando desde hacía muchos días antes a la llamada a su madre dejar el departamento en el que vivía con Simon. En la mañana del 30 de julio, como les conté, Lisa se metió al baño del departamento y desde allí llamó a su madre para comentarle toda la situación. Después de hablar con su madre, Lisa planeaba ir hasta la casa de su entrenadora a buscar parte de estas cosas que le había ido dando los días anteriores. Y luego partir, dejando de esta manera su vida con Simon atrás de una vez por todas. Pero como sabemos, Lisa jamás llegó a hacer esto, porque esa misma mañana la joven cayó de aquel balcón, falleciendo instantáneamente. Al chequear la computadora de Simon, los investigadores hicieron otro descubrimiento impactante. Encontraron un software que este hombre tenía instalado, el cual develaba un obsesivo control que había tenido Simon sobre la vida de Lisa. Este programa le permitía a Simon monitorear cada llamada, cada mensaje de texto, correo electrónico y cualquier cosa que hiciera Lisa en línea. Pero eso no era todo. Como les conté, habían cámaras dentro del departamento, pero estas no eran por seguridad, como ya se lo estarán imaginando. Simon verdaderamente había instalado esas cámaras con la intención de seguir cada uno de los movimientos de Lisa. Acordémonos que habían encontrado una nota en el interior del bolsillo de Lisa en el momento de su muerte, que decía justamente que había cámaras en el interior del departamento. Quizás el hecho de enterarse de esto habría llevado a Lisa a decidir abandonar completamente a su esposo para siempre. Pero era curioso pensar por qué Lisa había escrito eso en esa nota. Era como si fuera que ella sabía que quizás algo podía pasar y que ella tenía que dejar ese mensaje o dar a conocer esa situación. Entonces, a través de este software que tenía, Simon podía, como les comenté, monitorear todos los movimientos de Lisa, las llamadas, los mensajes, lo que hacía dentro del departamento, todo. Así, de esta manera, Simon se había enterado de los planes que había hecho Lisa para dejarlo. Sabía que Lisa le había dejado sus pertenencias a su entrenadora, que había llamado a su madre, que iba a viajar a Canadá, sabía absolutamente todo. Por eso los investigadores llegaron a la conclusión de que Simon había empujado a Lisa desde el balcón a propósito, con el objetivo justamente de quitarle la vida, ya que sabía que ella esa misma mañana lo iba a abandonar para siempre. Y ya sabemos cómo son este tipo de personas tan controladoras, obsesivas y celosas. Tienen siempre este típico pensamiento de: si no sos mía, no vas a ser de nadie. Tras este hecho, la policía de Canadá acusó a Simon de asesinato y permaneció bajo prisión preventiva, pero se le concedió la libertad bajo fianza en enero del 2012. Así que el hombre quedó en libertad hasta que llegó el día de su juicio. El mismo se llevó a cabo en octubre del año 2013 y sucedió algo muy interesante. A pesar de que el caso había adquirido gran notoriedad mediática, no se permitió la presencia de cámaras dentro del tribunal. Sin embargo, los medios estuvieron presentes constantemente afuera del mismo, capturando cada movimiento de la familia de Simon. Pero la atención de los medios se centró principalmente en esta mujer, llamada Rachel Lewis, de 23 años. ¿Y quién era esta mujer? Era la nueva novia y prometida de Simon, una joven que irónicamente tenía un enorme parecido a Lisa. Rachel demostró una lealtad feroz hacia Simon, asistiendo al juicio diariamente, sosteniendo carteles de apoyo y defendiendo su inocencia ante los medios en cada oportunidad. Se informó que Rachel le entregó a Simon aproximadamente $85,000 que tenía ahorrados para financiar su defensa y además pidió un préstamo de $35,000. De esta manera, el juicio contra Simon se llevó a cabo durante aproximadamente 4 semanas. La defensa de Simon sugirió que Lisa había tenido la intención de saltar voluntariamente del balcón, que no había sido un accidente, ya que ella había estado muy deprimida durante el último tiempo debido a lo difícil que había sido la relación con Simon. Sin embargo, había muy pocos indicios que validaran esta teoría. Pero por muy débil que fuera este argumento de la defensa, también habían varios agujeros en la hipótesis de la fiscalía.
que decía que Simon había empujado a Lisa. Por ejemplo, la barandilla del vidrio del balcón medía aproximadamente 1.2 metros de altura y Simon medía 1,69, lo que significaba que levantar a su prometida a una altura más alta que la barandilla habría sido un verdadero desafío para él. Hay que tener en cuenta además que Lisa pesaba 50 kilos, o sea, Simon debería haberla levantar 50 kilos hacia un lugar mucho más alto que él y haberla empujado. Algo que parece un poco complicado. Además, como les conté, entre la sala y el balcón había una cinta para correr. Y en una situación de forcejeo en la que estás obligando a alguien a llevarlo a un balcón para empujarlo desde ahí, se tendría que haber, aunque sea, movido mínimamente esa cinta. Pero no, todas las cosas, todos los objetos, cuando la policía investigó, estaban bien puestos y en su lugar. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero capaz Simon acomodó todas las cosas como para simular que no había pasado nada. Pero las imágenes de vigilancia del edificio mostraron que tan solo habían pasado unos minutos entre la caída y el hecho de que Simon salió velozmente del edificio. La mayor parte de ese tiempo el hombre había estado esperando a que llegara el ascensor hasta su piso. Entonces habría tenido poco, casi que nada de tiempo Simon para acomodar la escena en el caso de que lo hubiera hecho. Es decir, toda la evidencia mostraba que Lisa cayó del balcón, Simon casi inmediatamente salió del departamento, estuvo unos minutos esperando a que el ascensor subiera hacia su piso, él bajó por él mismo y salió del edificio. Como ven, no había habido prácticamente nada de tiempo para que Simon pudiera acomodar esas cosas de la escena. Para intentar justificar estos puntos débiles, la teoría del crimen de la fiscalía sostuvo que Lisa había quedado inconsciente y que así había caído desde el balcón, y por eso a Simon le fue fácil empujarla. Sin embargo, tampoco había evidencia que sugiriera que Lisa había estado inconsciente en ese momento. Tampoco quedaba muy claro, tomando este punto, cómo Lisa había sostenido su bolso al momento de caer estando inconsciente, ya que sabemos que el mismo fue encontrado junto a ella en el suelo. Pero la fiscalía de todos modos consideró que Simon había empujado a Lisa porque tenía un gran historial previo de violencia. Simon había sido arrestado por primera vez por agresión cuando era apenas un adolescente en el año 1991, después de ser confrontado por el empleador de una exnovia. Supuestamente había estado acosando a esta ex en su lugar de trabajo en un centro comercial en la zona oeste de Sydney. Y después de que el jefe de su ex lo confrontó, Simon atacó violentamente a este hombre. Además, unos años después, cuando la policía lo visitó en su casa por no haber asistido a una audiencia judicial programada, Simon agredió a 2 detectives de la policía y luego lo acusaron por generar heridas maliciosas. Después de que Simon convenciera al juez de que él se había arrepentido y que estaba dispuesto a volverse católico, él se fue a Francia y volvió después de un corto viaje. Y como estarán suponiendo, abandonó totalmente su fe y el catolicismo en pocos años. Tiempo después fue arrestado nuevamente por cargos de suministro de drogas y fue declarado culpable por el Tribunal de Nueva Gales del Sur, siendo sentenciado a 3 años de prisión. Cuando Lisa Harnum se mudó con Simon, él apenas había iniciado su negocio de importación de zapatos para mujeres, que aparentemente era legítimo y exitoso. Pero sin saberlo, Lisa había estado viviendo con un hombre que había sido sentenciado a prisión y que había hecho un gran trabajo ocultando su tremendo pasado. Los jueces, durante el juicio por el crimen de Lisa, debatieron durante unas 5 horas, hasta que finalmente dieron su veredicto. La justicia consideró que Simon había reaccionado con enojo cuando descubrió que Lisa lo iba a abandonar. No consideraron para nada que Lisa tuviera tendencias depresivas ni que se quisiera quitar la vida. Así, los jueces dieron el veredicto final. Encontraron a Simon culpable del asesinato de Lisa Harnum. El juez condenó a Simon a un mínimo de 18 años y a un máximo de 26 años en prisión. No sé ustedes, pero para mí esto es verdaderamente poco tiempo. Rachel Lewis, la nueva novia de Simon, al escuchar el veredicto de los jueces, se puso a gritar en medio de la corte. Decía cosas como te estás equivocando, así frente al juez. Luego de gritar todo esto, Rachel salió velozmente de la sala del tribunal, llorando con desesperación. Rachel Lewis luego de esto fue víctima de una creciente hostilidad por parte de los medios de comunicación, tanto en Australia como a nivel internacional.
fue totalmente desmonizada por apoyar a Simon. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, ella lo siguió apoyando y argumentando que él era totalmente inocente. Algunos consideraban que Rachel era simplemente una jovencita muy ingenua, pero otros la acusaron de estar aprovechándose de la muerte de Lisa para obtener fama. Rachel demandó a un conocido medio de comunicación varias veces por 3 artículos que según ella la difamaban. Sin embargo, jamás obtuvo una reparación a su favor. Por su parte, Simon intentó apelar su condena, pero en 2016 perdió dicha apelación. Esto significa que él no será elegible para la libertad condicional hasta mayo del año 2031. La madre de Lisa junto a otros miembros de la familia volaron desde Toronto a Sydney para vivir todo el juicio. La madre de Lisa, luego de la condena, dijo: «Siempre lloraremos la pérdida de nuestra hermosa Lisa Cecilia. Estamos comprometidos a honrar su vida». La madre de Lisa también hizo un poderoso llamado a las mujeres jóvenes y también a sus familias y amigos, diciéndoles que estén atentos a aquellas relaciones, a aquellos vínculos de este estilo tan tóxicos y controladores, para que puedan salir, o en caso de que un conocido esté viviendo un vínculo de este tipo, poder ayudarlo a salir de él. La Fundación Lisa Harnum, establecida en su memoria, brinda servicios hoy en día de apoyos destinados a ayudar a personas y familias afectadas por la violencia doméstica y familiar. Pueden visitar su página si lo desean, ya que les voy a dejar el link de la misma en la descripción. En el ámbito de los cuentos trágicos que develan el lado oscuro de las relaciones, la historia de Lisa Harnum constituye un conmovedor recordatorio de la naturaleza omnipresente e insidiosa del control coercivo. Su caso, un crimen inimaginable, no solo sacudió a una nación, sino que también provocó conversaciones cruciales sobre la violencia doméstica y la urgente necesidad de una intervención. Hoy en día, puedan creerlo o no, hay gente que sigue defendiendo a Simon y dicen que es totalmente inocente. Así que ahora es su turno. Para ustedes, ¿Simon es efectivamente culpable o es inocente y está en la cárcel injustamente? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Para mí, como podrán haber visto, él es culpable, sobre todo porque trató de confiar en la justicia y creo que tras analizar la evidencia pudieron llegar a la conclusión más acertada. Y también, bueno, viendo un poco en planos generales la información que hay de todo este caso. Todo eso me lleva a pensar que él en verdad es culpable. Espero les haya resultado de interés esta historia. Perdonen si mi voz está un poco rara, pero es porque estoy muy resfriada, así que disculpen por eso. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. En la descripción de este video, como siempre, van a encontrar mi botón de donaciones de PayPal por si alguno quiere realizar alguna donacioncita. No hay ningún mínimo ni nada de eso. Y si no les gusta PayPal pero quieren hacer un aporte igual, tienen como siempre el botón de super gracias a YouTube que está con un corazón siempre abajo en los videos. Antes de irme también, como siempre, les dejo por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo a la próxima con la siguiente historia.